Hola a todos. A continuación presento el análisis de la novela El ruido de las cosas al caer del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, con el fin de encontrar varios puntos importantes relacionados con el rumbo que ha tomado la novela colombiana en la actualidad. Se puede afirmar que el primer aspecto relevante es el contexto de la violencia generado por el narcotráfico en Colombia. Otro aspecto importante es la importancia de la ciudad, Bogotá, para el encuentro de sus dos protagonistas en un marco citadino, creado en un billar en el centro de la capital. La historia, en el inicio, captura al lector con la muerte de un hipopótamo en el año 2009, que había escapado 2 años atrás del zoológico de Pablo Escobar. Este acontecimiento crea varias relaciones relevantes en el relato, puesto que en primera instancia la figura del animal es grande, pesada e imponente, pero se lee en ella su declive bajo el derribamiento por los dos disparos y su continuo descuartizamiento. Esta misma caída es el ruido pesado de las cosas al caer que constantemente se dará en la novela, pues el final también involucra la muerte, en esta ocasión, de Elena Fritz, quien iba en el vuelo American 965 con destino a Cali en el año 1996. Estas fechas van a ser importantes porque van a ser los periodos de tiempo en los que se mueve la historia. Voy a leer un fragmento de la página 248 para mostrar cómo el escritor colombiano hace referencia a ese ruido de las cosas. La madrugada fresca se llenó con el llanto de Maya, suave y fino, y también con el canto de los primeros pájaros, y también con el ruido, que era la madre de todos los ruidos. El ruido de las vidas que desaparecen al precipitarse al vacío, el ruido que hicieron al caer sobre los Andes las cosas del vuelo 965, y que de alguna manera absurda era también el ruido de la vida de la Verde, atada sin remedio a la de Elena Fritz. Y mi vida. ¿No comenzó mi propia vida a precipitarse a tierra en ese mismo instante? ¿No era aquel ruido, el ruido de mi propia caída, que allí comenzó sin que yo lo supiera? ¿Cómo también tú has caído del cielo?, le pregunta el principito al piloto que cuenta su historia. Y pensé que sí, también yo había caído del cielo. Pero de mi caída no había testimonio posible, no había caja negra que nadie pudiera consultar, ni había caja negra de la caída de Ricardo Laverde. Las vidas humanas no cuentan con esos lujos tecnológicos. Página 248. Por un lado, vamos a tener un doble protagonismo centrado en Ricardo Laverde y por el otro, el de Antonio Llamara, quien va a ser el guía del relato, puesto que es él quien revive los acontecimientos en compañía de Ricardo y rescata precisamente esa caja negra que busca sus memorias volviendo al pasado para entender quién era Ricardo Laverde. El juego con los espacios y el tiempo a lo largo de la historia se encuentra muy bien trabajado, puesto que permite a través de las descripciones sentir y entender cómo es el centro de Bogotá, cómo son sus espacios de encuentros cotidianos, como lo es el billar de la 14, un lugar hastiado de humo, música, trago y un televisor mudo que ameniza el juego. La novela se centra la atención en actores comunes, como el mismo Juan Gabriel Vázquez menciona, actores pequeños en conflictos grandes, como lo son el narcotráfico vivido por el país en la década de los años 80 y 90. Voy a mencionar también, acá voy a leer en la página 18, abro comillas, para decir cómo la violencia, cuyos actores son colectivos y se escriben con mayúscula, el Estado, el cartel, el ejército, el frente. Los bogotanos nos habíamos acostumbrado a ella, en parte porque sus imágenes nos llegaban con portentosa regularidad desde los noticieros y los periódicos. Ese día, las imágenes del más reciente atentado habían empezado a entrar en forma de boletín de última hora por la pantalla del televisor.
Primero vimos al periodista que presentaba la noticia desde la puerta de la clínica del country. Después vimos una imagen del Mercedes acribillado. A través de la ventana destrozada se veía el asiento trasero. Es ese ruido que se hacía, o el ruido que hacían las cosas al caer en la novela de Juan Gabriel Vázquez. La muerte atacaba a los grandes gestores del país, como al candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el director del Espectador Guillermo Cano, y poco después el estallido en el aire del avión de Avianca, un Boeing 727, para matar a un político que ni siquiera se encontraba en él. Todos estos magnicidios atropellaban el país y eran ejecutados por Pablo Escobar, el narcotraficante más grande e imponente. Aquí se puede hacer una relación metafórica entre el hipopótamo y Pablo Escobar, pues ambos acababan con su paso con todo y a todo, a los cuales solo pudieron cazar tras una enorme redada al matar con 2 tiros al inmenso animal, así mismo con la captura y muerte del narcotraficante. En este caso, el cuerpo de un hombre que azotó al país con su figura enorme e imponente y también arrasó con todo. El ruido de su muerte al caer muestra el declive del narcotráfico de estos tiempos. Son estos los espacios y contextos en los que se escribe la novela colombiana. Es la guerra, en este caso del narcotráfico, el centro de su desarrollo. Sin embargo, la maestría del escritor colombiano está en contar una historia en donde bailando vidas alternas que viven cerca del narcotráfico, pero que no participan activamente en él. Sin embargo, lastimosamente, no pueden escapar a ser tocados por esta violencia. Aparecen personajes como Elena Fritz, una extranjera proveniente de los Estados Unidos, que viene a Colombia a trabajar como voluntaria en los cuerpos de paz. Ella va a ser quien se enamora de Ricardo Laverde y tienen a su hija Maya, quien va a ser un personaje bastante activo en el cierre del relato al reconstruir la vida de su padre Ricardo junto con Antonio en La Dorada o en la casa de Villa Elena, nombrada así por su padre. Por otro lado, está la vida de Antonio, envuelta en las cátedras de Derecho ejercidas por él en la universidad, y la llegada a su vida de Aura, una de sus estudiantes con quien se vincula sentimentalmente y tiene a su hija Leticia. Estas 2 vidas, las de Ricardo y Antonio, se entrecruzan en el encuentro fortuito en un billar, y tiempo más adelante del relato, pues en el encuentro para escuchar la grabación de la caja negra del avión donde venía Elena, y lastimosamente, como a su salida, matan 2 sicarios en una moto a Ricardo Laverde y logran también herir a Antonio Llamara con una bala que atraviesa su vientre y queda pues anclada al hueso de la cadera. Son estos episodios los que envuelven la novela y el infortunio de la participación de sus actores al interior de una violencia que arremetió al país desde varios frentes. La historia muestra varios saltos temporales entre la década de los años 70, cuando Ricardo incursiona en el mundo de las drogas porque ejerce como piloto, hasta su llegada a la cárcel tras ser capturado en uno de sus vuelos. El abandono a Elena Fritz, pero la constante búsqueda de su familia después de salir de la cárcel por volver a estar con ella y con Maya. Con gran maestría, Juan Gabriel Vázquez cuenta acontecimientos de la violencia del país detrás de las voces de sus actores y deja entrever la manera como el ruido de las cosas al caer es tan fuerte y estrepitoso como la caída del avión, o la de Elena Fritz, o la del hipopótamo, o la del narcotraficante Pablo Escobar, que hicieron estruendo en todos los colombianos. Espero que este análisis permita dilucidar varios puntos de encuentro del rumbo de la novela colombiana en la actualidad y cómo la literatura se nutre de los sucesos impactantes de la vida del ser humano para dar voces a sus actores en medio del conflicto, las bombas, las injusticias y la violencia de un país como Colombia. El relato muestra con bastante experticia la voz de uno de los escritores más importantes de la actualidad en Colombia, quien tiene claro la importancia de escribir del país,
aún estando fuera de este, como lo realizó al escribir El ruido de las cosas al caer entre junio de 2008 en Italia y diciembre de 2010 en Bélgica. Finalmente, la novela recibió el premio Alfaguara de novela en el año 2011. Espero que les haya gustado este video. Hasta una próxima oportunidad en la que sea motivo de conversación todo lo que suscita la lectura de un buen libro y las nuevas voces de la literatura colombiana. Hasta pronto.